está aquí con nosotros la politóloga Giovanni Pérez Cosino. Buenos días, Giovanni. ¿Cómo y estás? amiga de nosotros. Sí. Buenos días, un placer, un honor estar aquí. Una mujer de este espacio que nos había votado por mucho tiempo. Sí. En los compromisos. Nos gusta conversar con Corsino. ¿Cómo ve el panorama político nacional, real y efectivamente? Bueno, usted ve lo que dijo la encuestadora Aziza Rizel, que para mí es una encuestadora de reputación, de acertero pronóstico, y dio, bueno, que Leonel Fernández tiene un 48% y Luis Abinader un 40.20%. Que le voy a decir algo, creo que el Partido de la Liberación Dominicana, que todavía no está unido, que para nadie es un secreto que hay diferencia entre los dos principales líderes de ese partido, y entendiendo que Danilo Medina ha aglutinado una fuerza importante. Primero, Danilo Medina es un trabajador a lo interno del Partido de la Liberación, que venía en escala progresiva, pero Leonel Fernández, que es el líder natural de ese partido, y cuando digo líder natural, lo voy a ver a Leonel Fernández más allá de ser el presidente de la República Dominicana. No es el hombre que tiene el sobre para dar, o no es el hombre que tiene el decreto o la pluma, el lapicero para firmar un decreto de ningún funcionario. Entonces, digamos que ahí la situación está que Leonel Fernández, según la encuestadora CISA Research, tiene un 48% de votos, que es muy bueno, déjeme decirle, es muy bueno si partimos de la premisa de que aún ya tengo las informaciones precisas, que hay personas del sector de Danilo Medina que estaría buscando un acercamiento directo con Leonel Fernández. Fíjese cómo Ventura Camejo ya habla de una cumbre entre Leonel Fernández y Danilo Medina, que metió al comité político, que entiendo que no debió meter al comité político, pero entienda usted que el señor Ventura Camejo responde directamente en términos políticos al presidente Danilo Medina. Entonces eso hace pensar por qué mezcló al comité político. Sin embargo, yo creo que Danilo Medina y Leonel Fernández son dos liderazgos, son dos políticos maduros, capaz de concertar acuerdos que no necesitan intermediarios, no necesitan ni Danilo Medina necesita de José Ramón Peralta ni de Gustavo Montalvo, ni Leonel Fernández necesita de Franklin Almeida, ni de Domingo Jiménez, que es mi amigo, a quien le tengo mucho cariño y respeto. Pero ellos pueden concertar reuniones individuales y personales. Leonel Fernández y Danilo Medina han demostrado que tienen madurez en términos políticos, y no creo que le duela más al Partido de la Liberación Dominicana que a Leonel Fernández y Danilo Medina. No Giovanni, pero a 2 años de las elecciones, ¿usted no piensa que el panorama pudiera variar? Porque aunque el doctor Leonel Fernández hoy en día lidera las encuestas, pero eso pudiera variar y otro, qué sé yo, hasta de la oposición pudiera retomar ese espacio, más cuando el PLD tiene 20 años en el gobierno. Efectivamente, en estadística y en encuesta, y sobre todo en política, no hay nada seguro. Usted recuerda que el expresidente Mejía, que le llevaba alrededor de 18 puntos al presidente Danilo Medina, y entonces cuando entró el doctor Leonel Fernández, digamos, al juego, y armaron aquellos 3 frentes históricos, la doctora Cedeño de Fernández por un lado, el doctor Leonel Fernández por otro lado y el propio Danilo Medina, y digamos que fue el resultado de una estrategia política para ese partido, para que Danilo Medina hoy fuera el presidente de la República. Yo creo que sí, que los escenarios pueden variar. Sin embargo, he apreciado en términos de proyección estadística que lo que ocurrió con el presidente Leonel Fernández es una recuperación de línea hacia arriba, ascendente. En términos de conquistar su espacio natural dentro del escenario político, que eso sí es una tendencia, digamos, en ciencia política. Usted puede buscar y en estadística y en métodos cuantitativos, usted puede buscar todas las encuestas reputadas, estamos hablando de Gallup, de la misma Aziza Research, que son encuestadoras, digamos, que no son traje a la medida de nadie, sino que van mostrando el desenvolvimiento histórico, y que son 2 encuestadoras que hemos venido dándole seguimiento y han acertado en esas proyecciones. Pues en esas proyecciones, el doctor Leonel Fernández, recuerda usted que empezó, ahora mismo no recuerdo el número,
pero empezó, digamos, porque Danilo Medina era el presidente y como usted comprenderá, más que un fenómeno es que en la República Dominicana un presidente es un país presidencialista donde el presidente subió decide. Mucho, el presidente Medina subió y el mucho. presidente subió mucho producto de varios factores. Primero de que se le había dado un voto de confianza. Segundo, a que Danilo Medina fue el producto y el resultado de esos 3 frentes políticos que yo le acabo de decir. Digamos que de alguna manera el propio Leonel Fernández le endosó a Danilo Medina parte de esa popularidad al insertarse en la campaña de Danilo Medina y por supuesto ya como Danilo Medina era el presidente de la República, el hombre que firma los decretos, pues era lógico que Danilo Medina cosechara de alguna manera ese endoso que le había hecho el presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, yo le voy a decir algo, Alexander, mire, y Manuel. Si mañana Leonel Fernández es el presidente, ustedes recuerdan que Leonel Fernández salió con un 70% de aprobación en las encuestas. O sea, cuando Leonel deja la presidencia, fíjese si tengo razón de que es un país presidencialista. Leonel Fernández sale con un 70% de aprobación, superior al porcentaje de aprobación que tiene Danilo Medina en este momento. Estamos diciendo entonces que fue cuando el presidente Leonel Fernández, usted recuerda el acto de las 2 millones de firmas y ese tipo de cosas, y cuando Leonel Fernández entendió que tenía que respetar los valores democráticos, la Carta Magna, el apego constitucional, y entonces decidió, y usted lo sabe, decidió ante el pueblo dominicano respetar la Carta Magna y no ir a un proceso de reforma constitucional y apoyar a su compañero de partido Danilo Medina, que será lo mismo que ocurrirá ahora, porque pese a que hay mucha gente diciendo que ya se estaría gestando la reforma constitucional, que hay tanto voto respecto a algunos legisladores, lo cierto es que yo entiendo que el presidente Danilo Medina es un hombre en ejercicio con una cultura política del partido de Juan Bosch. A nadie le puede pedir a Danilo Medina que se convierta en un dictador reformando la Constitución nuevamente. Hay un asunto, Giovanni, escúcheme la interrupción, que me gustaría ver su análisis, ya que usted se ha especializado en estudiar, en monitorear los comportamientos del posicionamiento de los partidos, de los políticos. ¿A qué le atribuye usted el rescate hasta rápido, si se podría decir, del posicionamiento de la imagen del presidente Fernández, que se ha convertido, no en un decir, en la persona a vencer? Como usted ha observado, que las encuestas todas de mayor prestigio del país le dan por encima de un 40%, cualquier encuesta en radio, en televisión, en las redes que se haga, está bajo ese porcentaje. ¿A qué le atribuye ese crecimiento y ese posicionamiento de la figura del presidente Fernández en la coyuntura? Le voy a decir que Leonel Fernández es un líder natural. Lo que habría que estudiar fue por qué Leonel bajó en los números que bajó, más que por qué subió de la forma en que ha subido. Porque Leonel Fernández, primero, es un hombre que maneja una agenda internacional que le ayuda en términos de su imagen. Pero en la República Dominicana también, cuando usted ve un metro, usted tiene que admitir que Leonel Fernández. Cuando usted ve unos túneles y unos elevados, usted puede estar en desacuerdo con Leonel Fernández, pero usted tiene que decir que eso lo hizo Leonel Fernández. Cuando usted recoge la Carta Magna del 2010 y ve, por ejemplo, desde el preámbulo que recoge que la República Dominicana es un Estado social, democrático y de derecho, usted tiene entonces que acordar que esa Constitución, que fue producto de un consenso, de una consulta con los grandes sectores en la República Dominicana, que fue una consulta democrática, que así se le puede llamar a la Constitución del 2010, usted entonces tiene que admitir que esta Constitución se le llama la Constitución de Leonel Fernández, respetuosa de los valores democrático, respetuosa de los derechos fundamentales, que categoriza los derechos fundamentales por primera vez. Y entonces ese tipo de cosas a Leonel Fernández le ha generado, digamos que, una aprobación inmediata de que más allá de cualquier pago que se hiciera para mermar la imagen de Leonel Fernández, que es otra cosa que sí hay que estudiar. Usted sabe que
la baja a la imagen de Leonel Fernández no fue una baja natural, fue una baja inducida. Alguien pagó para que la imagen del presidente Leonel Fernández se deteriorara. Alguien hacía algo, alguien pagaba para que en los juicios populares a Leonel Fernández se hiciera alguien. Alguien motorizó que alguien apareciera en Estados Unidos para que se hiciera tal o cual cosa. O sea, eso fue pago. Eso un no fue guión, que, usted entiende que había establecido. Evidentemente, eso fue un guión. Y eso fue un guión de la categoría del guión que ustedes saben, de la categoría del guión Quirino, por decirlo de alguna manera. O sea, fue un guión pago. En política usted sabe que no hay nada casual. No es verdad, señores, que la gente se iba a trincherar de que contra Leonel Fernández y venir a hacer estos juicios populares. Lo cierto es que todo eso fue motorizado, todo eso fue pago. Y algunos periodistas que se habían prestado en algunas oportunidades para poder ver ese tipo de situación y hacerse eco, posteriormente se dieron cuenta de que estaban siendo utilizados en términos políticos por otros adversarios del presidente Leonel Fernández, y entonces ocurrió que ya esa prensa que había manejado ese tema comienza a ver a Leonel Fernández, a un Leonel Fernández diferente, y comienza a darse cuenta que el hombre, primero, respetó la libertad de prensa, primero, segundo, respetó la Carta Magna. Usted recuerda que en los gobiernos de Leonel Fernández cualquiera podía disentir del gobierno de Leonel Fernández y que los medios de comunicación jugaron un papel vital para Leonel Fernández como presidente. Usted recuerda que Leonel Fernández hacía sus almuerzos en Palacio, usted recuerda que Leonel Fernández se dejaba entrevistar en el balcón del Palacio, usted recuerda bien el andamiaje en términos de comunicación que tenía el presidente Leonel Fernández, daba las entrevistas, de manera entonces que yo siento que esa pronta recuperación es que ese es el Leonel Fernández al que estuvo acostumbrada la República Dominicana. No, y creó la base social, económica y política para el crecimiento de manera transversal en todas las áreas de políticas públicas. Esa es la verdad. Bueno, cuando vamos, yo digo que Leonel Fernández pudiera sentarse a darle clase de economía a mucha gente como presidente de la República Dominicana, y le puedo decir por varios factores, y uno de ellos es no solamente que mantuvo el crecimiento liderando la República Dominicana dentro del promedio de América Latina y el Caribe, sino que recuerde usted que cuando la crisis de Baninte, que el dólar llegó a cotizarse al 52 hasta el 60, inimaginable. Casi el 60. Casi el 60, el presidente Leonel Fernández bajó ese dólar al 28 por 1. ¿Usted recuerda, Manuel Brito? Sí, no, hubo que salir a comprar porque amenazaba con caerse hasta el 21. Entonces, una crisis profunda en el ¿cómo país. lo logró Leonel Fernández? Le voy a decir algo que también tiene que ver con la pregunta inicial que usted me ha hecho. Generó una crisis de confianza en el empresariado dominicano. Repito, generó una crisis de confianza en el empresariado dominicano. Y entonces esas personas sintieron que en la República Dominicana se podía hacer negocio y apostaron. Revirtió la crisis de confianza. Exactamente, que porque había estado. El problema que tenía Hipólito era una crisis de confianza. El solo hecho de que Leonel ganara las elecciones en el 2004 desplomó la prima del 60 al 45%. Pero no solamente fue el solo hecho, no. Yo le voy a dar un dato inédito porque incluso tuve una discusión un poco con Andy Daguaje en esos términos, en el momento en que el presidente Fernández estaba en transición, que no había tomado la presidencia y que él auguraba en un programa de televisión que el dólar iba a subir al 80 por 1. Sí. Yo le reputaba a ese famoso economista que no iba a llegar a eso. Esos eran los deseos. Porque ya Leonel Fernández había incluso en su agenda y en su programa de gobierno, había ido ante el escenario internacional, ante sus amigos internacionales a decirle que vengan a invertir en la República Dominicana. Y eso, por supuesto, trajo la inversión extranjera, y como usted comprenderá, cuando la inversión extranjera viene, esa confianza se recupera, esos dólares que vienen a la República Dominicana, presiona entonces que el tipo de cambio vaya hacia abajo. De manera entonces que en materia económica pudiéramos decir que uno de los presidentes que ha manejado correctamente en términos económicos a la República Dominicana con cifras de crecimiento sostenible y con tipo de cambio. Un crecimiento promedio del 7%, por encima
por encima, creo que en América Latina pocos países han alcanzado un nivel de crecimiento promedio del 7%. ¿Sabe cómo le llamaban? El milagro del Caribe. El milagro en el Caribe. Yo dije aquí que yo entrevisté a Domingo Cavallo, el que fue ministro de Economía y al primero que yo escuché decir eso fue a él, una vez que lo entrevisté en el Palacio. ¿De Argentina? Sí, al señor Cavallo. Y él habló en ese entonces del medio y me dijo, ¿usted cree que es fácil un crecimiento del 7%? No es fácil. Terminó la entrevista. Te iba a preguntar, Giovanni, ¿a qué atribuyes que el PLD, después de un largo ejercicio de poder como el que ha tenido, todavía se mantiene? La encuesta sí sale de un 52%. Y la Galo le dio 53%. ¿Cómo un partido de un largo ejercicio de poder a ese nivel se mantiene con un nivel de aprobación tan alto? Mire, lo cierto es que hay políticas públicas que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina, por ejemplo, la política que tiene que ver con la tarjeta de solidaridad, que fue una creación de los gobiernos de Leonel Fernández, que se implementó ese programa, que recuerde usted que lo manejó con una pulcritud y una honestidad, como solo lo maneja el doctor Rafael Alburquerque, que todo el mundo sabe que es un jurista, un hombre con una capacidad, con una gestión. Don Rafael manejó, recuerde, ese programa como en su calidad de vicepresidente. Y creo que ese programa generó mucha adhesión, eso no podemos cuestionar eso, pero sobre todo yo le invito a usted a hacer un programa desde el metro. Háganme caso, vayan al metro y hagan un programa. Que me dicen a mí que la cantidad de personas, que si hoy día alguien le dice a Villamella que no abre un metro y que ese metro va a dejar de funcionar, tendría sencillamente un colapso. Que la gente entiende que el metro ha suplido la necesidad de transporte que tenía esa zona tan empobrecida de la República Dominicana. Igual como el teleférico, que tenemos que decir que aporta también, es un transporte moderno que el presidente Danilo Medina también diseñó para también paliar un poco el tema del transporte público. Pero también el propio presidente Danilo Medina, la tanda extendida es un logro del Partido de la Liberación Dominicana, es un logro del gobierno de Danilo Medina, y entonces digamos que tanto Leonel Fernández como Danilo Medina han hecho gobiernos que han aportado a la República Dominicana en términos, digamos, precisos, que se pueden contactar las obras. Por ejemplo, el tema del diseño de las escuelas, ha sido las propias visitas sorpresa, que todo el mundo sabe que aunque la oposición la ha cuestionado, pero lo cierto es que el presidente Danilo Medina, la oposición la ha cuestionado porque entiende que es una forma del presidente Danilo Medina seguir teniendo popularidad. Sin embargo, es un elemento que el pueblo dominicano ha acogido de buena manera. El propio Leonel Fernández ha dicho que de ser presidente de la República Dominicana continuará con esa agenda de esas visitas sorpresas. De hecho, veo ya a Leonel Fernández haciendo visitas puntuales, repito, puntuales, a personas, a personas, a casa de gente que están muy bien, porque usted no le puede pedir a Leonel Fernández que se siente a pensar y que no vaya a visitar a una persona que él quiera visitar. Y me están diciendo que ese contacto de Leonel Fernández con los Alcarrizos, con Santo Domingo Norte y con ciertas localidades, que ha sido una cuestión fuera de serie. ¿Cómo analiza, Giovanni, la realidad política de la oposición? ¿No hay un poco de esa facilidad para que el PLD esté tan posicionado? Ese vacío que hay de calidad en la oposición. Yo siento que sí, que la oposición necesita hacer su trabajo, porque como politóloga yo le quiero decir a usted que la República Dominicana necesita un contrapeso, que el Partido de la Liberación Dominicana necesita que la oposición juegue su papel. La oposición tiene que jugar su papel, pero la oposición no puede ser una oposición destructiva. No puede ser que de repente yo voy a venir aquí a enarbolar, a hablar del tema de la corrupción, porque es un tema amigable, friendly, para posicionarme. No estoy diciendo, obviamente, que todos estamos en contra de la corrupción.
incluyendo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, y el propio Danilo Medina, Hipólito Mejía, Luis Abinader, todos estamos. Usted está en contra de la corrupción, usted también, y yo también estoy en contra de la corrupción. Y creo que los gobiernos tienen que comprometerse con los mecanismos de transparencia que le permitan entonces gestionar adecuadamente un Estado, un gobierno, pero lo cierto es que la oposición ha andado floja, no ha hecho su tarea, no ha hecho su trabajo, y usted, por supuesto, no hay un Peña Gómez en la oposición, por Dios, no hay un Peña Gómez en la oposición. Entonces, no hay un líder capaz de concitar ese apasionamiento, esa efervescencia que se ve, no la hay en la oposición. Entonces, sigue siendo el Partido de la Liberación Dominicana un canal legítimo, apropiado, y no lo digo yo, lo están diciendo las encuestas, no quiero que me digan que es una peledeísta, en modo alguno, estoy analizando a partir de los números que me está dando la encuestadora y a partir de la realidad política. Sin embargo, mire, es bueno aclarar que el 40.20 de Luis no es mal punto, no es el PLDismo no se puede dormir tampoco, ojo con eso, Manuel Brito. Y por supuesto, Hipólito Mejía, que ya ha dicho y ha presentado. Hipólito está en 8. Ha presentado. Ese sí no es bueno. Sí, pero oiga, eso es nuevo que Hipólito tenga un 8 y es correcto porque la gente prefiere a Luis Abinader que a Hipólito Mejía. No lo digo yo, repito, tampoco tengo nada a favor de Luis Abinader. Estamos intentando hacer un análisis correcto y adecuado. Lo cierto es que Hipólito versus Luis, Hipólito aparecería como un hombre desfasado. A Luis le faltan otras cosas, pero... Muchas gracias, Giovanni. Óyeme, Alexander, muchas personas me escribió felicitando a Giovanni que lo hagamos público, el caso de el doctor Felipe Paniagua, que le gustó la entrevista. La verdad es que parece que el consenso de quienes nos siguen en ese sentido. Así que muchas gracias, Giovanni. Gracias a ustedes. Hasta mañana, señores. Próximamente. Hasta mañana. Gracias a ustedes.